Marcos, estamos en el capítulo 7, el mensaje de esta mañana, el título del mensaje para esta mañana, pues manténganse de pie que vamos a leer la palabra ahorita. Es en las manos de Dios, todo es posible. Vamos a leer Marcos 7, versículo 31 al 37. Hoy terminamos el capítulo 7. Les invito a que abran sus Biblias y lean conmigo. Leamos juntos la palabra de Dios. 31. 7 versículos, 31 al 37. Marcos 7, 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bendita es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. En las manos de Dios todo es posible. Es el título para hoy. Bueno, en este sermón vamos a ver cuán necesario es tener buenos amigos. Es necesario tener buenos amigos. Y también vamos a ver que no podemos darle tanta importancia a los medios, a los medios que el Señor utiliza para nuestra salvación. Él lo va a hacer como Él quiera, en otras palabras. En esta narrativa de Marcos, que son 7 versículos que vamos a ver, el milagro que lo relata solamente lo menciona el Evangelio de Marcos. Pues, nuevamente un milagro. Continúa Jesús en su ministerio haciendo milagros y pues la escritura es muy específica. Son pocos en comparación a lo que hizo, los milagros que nos relata la palabra de Dios. Y Juan lo afirma en el capítulo 21, versículo 25. Dice: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Lo que nosotros tenemos, a lo que tenemos acceso, prácticamente es mínimo, no es nada a lo que el Señor estaba haciendo durante su ministerio, lo que Él en verdad hizo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? ¿No? Porque pues el propósito es aprender de nuestro Señor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender de Jesús? ¿Qué es lo que vamos a aprender de su ministerio? Vemos que la labor del Señor, Marcos nos viene relatando, su labor es asombrosa. La diligencia de Jesús es única. Vemos con la prontitud que Él acude a aquellos necesitados, en el lugar donde hay necesidad. Ahí estaba Jesús, por su propia voluntad. No había algo muy importante, que en Jesús no había ningún interés personal. Jesús no estaba buscando algo a cambio, nada personal. Él estaba movido por el amor al Padre. Lo que a Jesús le motivaba, lo que lo llevaba a obedecer, era el amor al Padre. Lo hacía en obediencia a lo ya establecido. Jesús debía continuar su carrera, debía continuar y debía alcanzar esa meta final,
necesitaba llegar a ese lugar de victoria. Pues un lugar de victoria puede ser la culminación de metas, de sueños, ¿cierto? Que van a llegar con mucho sacrificio, mucha dedicación, pero al mismo tiempo en la culminación vemos que hay una gratificación en la vida de cada persona. Y es algo que podemos nosotros ver y escuchar en la vida de los deportistas, ¿no? Quienes pues se preparan desde temprana edad mucho tiempo en su entrenamiento. Por ejemplo, dentro del atletismo hay una competencia que se llama maratón y pues es una competencia de resistencia. Es una carrera que tiene una distancia de 42 kilómetros o 26 millas. Pues 26 millas, ¿qué le podría decir? De aquí, más allá de Mazapico, a lo mejor, 26 millas. Pero es una distancia larga. Si usted no lo puede hacer cuenta en kilómetros, 42 kilómetros. Una distancia muy larga para correr. Para esta maratón, para esta carrera, pues aquellos que van a participar necesitan un entrenamiento muy duro, requiere mucha disciplina para poder alcanzarlo, para cumplir. Necesita mucho tiempo para que pues se pueda llegar y culminar a esa meta. Dedicación, perseverancia, y no todas las personas tienen esta disponibilidad. No hay en todos, ni tampoco puede haber una motivación para hacerlo. Solo en pensar se va a cansar. Usted escuche 42 kilómetros, 26 millas. Bueno, yo camino el mall 45 minutos y son como 2 millas. Ahora usted me habla de 26 millas. Sí, 26 millas sin parar, porque de eso es lo que se trata. No puede parar, no hay intervalos. Es fuerte. Para ello, pues, hay que prepararse. Ahora, cuando nosotros vemos el recorrido de Jesús, cuando Él empezó, nadie lo iba a detener. Cuando Él empezó, no iba a haber un obstáculo para que Él pare y no llegue a esa meta a la que Él necesitaba llegar y alcanzar. Hay algo, sí, que Jesús estaba preparado. Él estaba preparado. Como hombre, estaba preparado físicamente, y como Dios espiritualmente estaba, pues, preparado, porque era perfecto, porque es perfecto, porque es santo, porque Él estaba limpio, está limpio de todo pecado. Aparte de eso, estaba fortalecido en el Espíritu de Dios. Es quien dirigía a Jesús, recuerda, el Espíritu Santo es quien lo dirigía a Él y lo fortalecía. Aquí podemos ver una gran diferencia en estas motivaciones de Jesús y lo que acabamos de mencionar con las metas que uno tiene en la vida de uno, en el mundo. Estamos en este mundo donde vivimos. Hay motivaciones distintas. Pues muchas veces en el mundo son egocéntricas, porque usted lucha por usted. Usted lucha por alcanzar un beneficio personal. No le digo que hay algo malo en eso, porque pues todos tenemos metas, sueños a alcanzar, pero esas son las motivaciones en el mundo. Y muchas veces, como un deportista, culminar con grandes celebraciones, reconocimientos, en un pedestal, con aplausos y pues obteniendo una victoria. Pero cuando nosotros vamos a la historia y vemos que la victoria de Cristo, su historia no fue reconocida. Tampoco nadie le aplaudió cuando Él culminó, nadie. Y mucho menos que Él se subió a un podio, a un pedestal, para recibir una medalla, algo.
Cristo terminó en la cruz, en una cruz, y con una corona de espinas. En una cruz que era un símbolo de vergüenza en aquel tiempo, el peor castigo, la peor pena para el más vil, reo, malvado, obtenía ese castigo. Y ahí es donde terminó nuestro Señor. Una vergüenza para el mundo, una cruz, pero para un creyente, salvación y vida eterna, no una vergüenza. Jesús continúa su recorrido, nos relata Marcos en el versículo 31, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Pues estas ciudades que hace mención Marcos, Tiro, Sidón, eran una de las ciudades más importantes de Fenicia. Pues Fenicia, conocida como la tierra cananea, es en donde estaba Jesús, y lugares de alto comercio, mucha actividad, mucha gente iba y venía por estos lugares. Aquí vemos que dice, volviendo a salir de la región de Tiro, Jesús estaba en Tiro, ahora vino por Sidón al mar de Galilea. Aquí hay una descripción geográfica de este viaje de Jesús que pues presenta un recorrido que no es directo hacia Galilea, sino es como en zigzag. Aparentemente, pues, según el relato, no hay un conocimiento geográfico. ¿Para qué se va a ir allá, acá, allá, si puede viajar recto? Pero, ¿qué pasa? Lo más posible es aducir una razón teológica más que geográfica para poder explicar esto. Una zona gentil, ¿cierto? Una zona pues con una población de gentiles que está a frontera con el mar de Galilea. Pero el propósito del narrador de Marcos es mostrar la continuidad del ministerio de Jesús en tierra gentil. Jesús no opta por irse directo a Galilea, sino se va en zigzag. Entonces muchos dicen, a lo mejor porque no conocían el sector, no conocían el área, pues están yendo de un lado para allá. No, nada de eso. Lo que pasa es que Jesús estaba recorriendo lugares de tierra gentil que no conocían pues la palabra. Ahora, dice que pasando por una región de Decápolis, menciona Tiro, menciona Sidón y también la región de Decápolis. ¿Cuál es esta región? Pues Marcos ya nos había había mencionado esta región en capítulos anteriores. En el capítulo 5 nos dice Marcos, nos dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Cuál es el contexto del endemoniado? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque ¿qué pasa? Que una vez que él fue sanado, él quiso ir con Jesús. Dijo, llévame en la barca, parafraseando. Dijo, no, vete a tu casa. Y en el versículo 20 dice, se fue y comenzó a publicar. ¿En dónde? Dice, a publicar en Decápolis. Entonces, de este lugar Decápolis habían 10 ciudades. Y en este lugar se comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, pues ya había rumores, ya conocían lo que Jesús estaba haciendo. Y es por ahí, dice, pasando por la región de Decápolis. Ahora, algo tan interesante que en esta región, después de poco tiempo, se puede ver la constancia de comunidades cristianas en este lugar, por donde pasó Jesús. Hablábamos de que de tierras gentiles, pero llegó Jesús, llegó, enseñó, hizo milagros, y luego se ve una constancia ya de una comunidad cristiana, la importancia de la predicación de la palabra. Y Lucas lo relata en Hechos 27:3. Al día siguiente
llegamos al puerto de Sidón, escucha dónde estaban. El capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó visitar a sus amigos en Sidón. Ahora, en Sidón, en una tierra gentil por donde había pasado Jesús, dice, pues le dejó visitar a sus amigos. Había una comunidad ya cristiana a visitar a sus amigos en Sidón y también permitió que ellos lo atendieran. Vamos a Hechos 21 para confirmarles. Uno más, y me agrada mucho este, quiero que lo lean conmigo, lo busquen. Hechos capítulo 21, el versículo 3. Vamos a leer el 3 hasta el versículo 6. 21, al rato que lo tengan, me avisan y lean con ustedes. Amén. 21, versículo 3. 3 al 6 dice: al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Ahí, a donde llegaron, arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Escuchen. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Una comunidad cristiana, qué hermoso, un lugar de gente gentil pasó el Señor. Y ahora, ¿qué vemos aquí? Ya estaba establecida. Estaban orando juntos con ellos. Estaban compartiendo, se alegraban. ¿Qué? Por causa de la palabra. Pues los lugares que Jesús recorría, lo hacía con propósitos de estos propósitos, de llevar las buenas noticias, de predicar la palabra de Dios, sin hacer distinción. Pues lo acabamos de decir, estaba una tierra gentil, pero ahí estaba el Señor. Jesús no pertenecía a un partido específico de personas. Él no tenía preferencia con ciertos grupos. No, Jesús era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento para ellos. Él estaba ahí, enviado por el Padre a salvar, a restaurar. Ponga atención, el propósito de predicar la palabra y a través de la palabra que el pueblo pueda ser salvado, que los corazones puedan ser restaurados, lo que el hombre lo había corrompido. Ese era el propósito y quiero que lo recuerden. En el versículo 32 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí hay puntos muy importantes. Primero dice, le trajeron un sordo y tartamudo. La persona con doble enfermedad. Luego dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Bueno, este hombre, un sordo, un tartamudo, ¿quién lo lleva a este lugar? Esa es la pregunta. Él no llegó solo, dice, lo trajeron, dice la palabra, ¿no es cierto? Le trajeron. Pues, no cualquiera le va a llevar. Obviamente, eran algunos amigos de él, conocidos o personas que le estimaban a este hombre para presentarle a Jesús. Recuerden, ellos ya habían escuchado de los milagros, de las sanidades. Pero ¿qué sucede? Es un sordo y un tartamudo. En el Antiguo Testamento, la sordera aparece como una descripción de la rebeldía en contra de Dios. Isaías 42:17 dice: pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. 18. Sordos, escuchen, ciegos, fíjense bien. Esa es la referencia.
Un hombre sordo, un hombre tartamudo, necesita que Jesús le abra sus oídos para escuchar el mensaje del reino, para poder escuchar ese mensaje del reino de Dios. Y es la petición de estos, quien le traen a este hombre enfermo, pues, digamos de estos amigos que le traen a un hombre gentil. ¿Y qué es lo que ellos piden? Dice, le rogaron, estaban rogando. Anteriormente veíamos como una madre suplicaba y rogaba a Jesús, lo imploraban, le rogaban que le pusiera la mano encima. Había una petición de estos amigos. No simplemente dijeron, mira, sánalo. No, sino que lo rogaban que lo toque con su mano. Ahora, ¿qué pasa? Este es un gesto muy habitual en los relatos de sanidad que vemos en la palabra. Ese contacto físico con Jesús. Y Marcos nos hace el relato desde el capítulo 1. El primer capítulo de Marcos, en el versículo 31, dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. ¿Cuál es el contexto? La suegra de Pedro. Dice, la tomó de la mano. Hubo contacto físico. Y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Qué sucedió en el momento, luego de que ella fue sana? Dice, le servía. Luego, más adelante en el versículo 41, dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Contexto, al leproso, sanidad al leproso. Nuevamente, extiende la mano y lo toca, lo sana, dice, sé limpio. Más adelante, el capítulo 3, versículo 10, Marcos nuevamente nos relata, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, contacto físico, por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Jesús los tocaba y caían. Muchos endemoniados, muchos enfermos, Jesús los tocaba y eran sanos. Más adelante vemos a un principal de la sinagoga, Jairo, también se le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Todos tenían ese conocimiento, que Jesús los toque. Necesito que me toque para ser sano. El contacto físico. Luego en el capítulo 6, versículo 56 dice, y donde quiera que entraba en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. La gente escuchaba y simplemente los sacaban. Los ponían ahí en las calles, a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar, siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Por lo menos permítanos tocar el borde de tu manto. Eso es la manera como fue sana la mujer del flujo de sangre. El Señor dijo, poder de mí ha salido. ¿Quién? Por tocarle por lo menos tu manto. Era ese contacto físico que ellos buscaban. Y vemos pues que Marcos nos relata una y otra vez. ¿Y a dónde llega pues Jesús? Por donde Él pasa hay mucha necesidad, hay muchos que están enfermos, muchos claman, muchos caen postrados ante el Señor, muchos llegan desesperados, llegan angustiados, pero hay algo en común en cada uno de ellos, que están seguros y confían que el Señor puede sanarlos. Ellos tienen la confianza que Él puede sanarlos. Caen de rodillas, vienen de distancias muy largas y desean por lo menos tocar su manto, pero desean estar cerca de Jesús. Ellos creen en ese poder, saben que Él puede hacer. Lo buscan de todas partes. En el versículo 33 dice, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Aquí hay un orden.
lo lleva privado, aparte. ¿Y qué hace? Dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Primero, lo mencioné, este hombre necesitaba escuchar. Entonces, del orden de Dios, primero tiene que escuchar para que pueda creer, ¿no? Pues primero va el dedo en su oreja. Y así que este hombre pudiera prorrumpir en alabanza, en júbilo, con voz alta, con voz fuerte pueda alabar, dice Isaías 49:13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Que los cielos proclamen la grandeza de Dios. Cuanto más el pueblo, los hijos de Dios, aquellos que son sanados, puedan abrir sus labios y proclamar su bendito nombre. Aleluya. ¿Qué hace el Señor? ¿Usa su saliva? ¿Por qué hace esto? Pues lo que Jesús estaba haciendo es lo que los doctores judíos en aquellos tiempos lo hacían frecuentemente, ya que estas personas reconocían que había un poder curativo en la saliva. Muy interesante, ¿no? Mire que hasta el momento poner saliva aquí en los oídos y en los orificios de la nariz se lo hace a un candidato al bautismo según la liturgia romana. Saliva, aquí y acá. Pues eso es lo que estaba haciendo el Señor, estaba siguiendo la tradición, lo que se hacía en ese momento comúnmente. Pero la actitud de Jesús vemos que es muy contraria a lo que se ve ahora. Lo llevó aparte, estaba separado, estaba privado, para sanarlo. En este caso específico, hablemos así, él no lo estaba haciendo públicamente, pero hay algo que nos quiere enseñar, porque hay una enseñanza atrás de todo lo que hace el Señor, ¿no? Él trae sanidad, lo hace, pero Él no está buscando nuevamente, Él no está buscando que lo reconozca. Noche de sanidad, noche de milagros, hermanos. Vengan el miércoles los que necesitan ser sanos. Vengan, por favor. Avisen a toda la ciudad. Noche de sanidad. Prepárense, hermanos, para que los puedan empujar, pero fuerte, que se caigan. Hermano, venga con sus muletos y usted va a salir corriendo, sano. Pero Señor, hermano, si yo estoy bien, ¿cómo que muletas? No, usted traiga y luego las echa y pues ahí planificamos el show de la noche, porque lo podemos llamar show. Mentira, engaño, falsedad. El Señor los apartó, lo hizo de una manera privada, siendo el Dios altísimo. Él no estaba buscando. ¿Por qué estos falsos maestros no van a un hospital sin que los vea nadie, sin cámaras, sin testigos, y sanan y levantan a aquellos que están enfermos? Si tuvieran el poder, ese poder le pertenece a Dios. Y Él lo va a hacer como Él quiere. Y el momento que Él quiere, no el momento que usted diga, eres sano. Ese no es el verdadero evangelio. Y aquí pues vemos la actitud de nuestro Señor. Y es muy fácil, pues, identificar a aquellos falsos. Es muy fácil. Y hay que tener mucho cuidado, porque son expertos en despedazar a las ovejas de Cristo, de Dios. Esa es su expertise, allí. Despedazarlos y quitarlos todo lo que tienen. Absolutamente todo. Y ahí los van a soltar. Lobos rapaces. Tenga cuidado a dónde entra. Tenga mucho cuidado en dónde está, a quién visita. Y si hay un familiar, un amigo, dígale que corra por su vida. Háblelo. Versículo 34. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Jesús exclama una palabra, una expresión aramea, que significa ábrete. Ahora, por esta zona de Decápolis se hablaba el dialecto arameo. Y Jesús no es la primera vez que lo hace, anteriormente lo había mencionado, capítulo 5, cuando le dice, Talita Kumi, le dice a la niña, también una expresión hebrea. Luego habló sobre el corbán,
Nuevamente, otra expresión aramea. Y más adelante la va a volver a hacer en el capítulo 15, cuando dice Eloí, Eloí, lama sabactani. Otra expresión aramea. Jesús estaba hablando naturalmente en su propio idioma y hay expresiones que salen. No se trata de una palabra mágica. No se trata de eso. Era costumbre, sí, en muchas personas que usaban lenguajes desconocidos, palabras mágicas, ¿no? Desconocidas para hacer sus milagros. Pues este pasaje refleja esa tradición antigua que reconoce poderes curativos en la saliva. Eso es lo que hace. Y esta saliva proviene de nuestro Señor Jesús. Pues ellos saben que hay poder en Él, saben el poder curativo, que tiene el poder de lo alto del cielo para salvar. Y pues obviamente en lo que Él toque, en lo que Él ponga su saliva, va a haber pues ellos creen y están seguros en esto. Pero Jesús no lo hace solo, algo más que nos muestra en este versículo. Él levanta su vista al cielo. Lo hace con el Padre cuando levanta sus ojos y mira al Padre. Él no hace nada solo. No lo hace nada. Gime, dice que gime en dolor. Pero ¿cuál es el dolor? Ese momento que el Señor gime, hay un dolor al ver la enfermedad de este hombre. Pero al ver la enfermedad de este hombre, Él sabe que hay multitudes que están enfermos. Es el gemir en ese sufrimiento, en ese dolor. Pero cuando Jesús está presente, está su misericordia para cada uno de ellos. Y no hay absolutamente nada imposible al frente de nuestro Señor. Sabemos que aún la muerte fue derrotada. Y hay algo que nosotros no podemos hacer, es desesperarnos. ¿Por qué? Por los demás, por los familiares, por los amigos. No podemos tampoco considerar que nuestros corazones son tan malvados, tan perversos y no pueden ser transformados. O alguien que veamos, esa persona es que el Señor, imposible que lo pueda, tan malvado, no lo va a poder perdonar, no podemos considerar eso. No hay nada imposible para nuestro Señor. ¿Quién sanó a un sordo mudo? Pero Él lo sanó y Él aún vive, aún está sanando. Todos esos casos que la ciencia no puede, no tienen solución, que le dicen, tiene usted 3 días, una semana, y la gente vive 15, 20 años más. Si nosotros los traemos y los presentamos a Cristo, sabemos que hay una esperanza, sabemos que es el único que tiene el poder. ¿Qué sucedió en el versículo 35? Luego de estas palabras, dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaban bien. Bueno, medios que el Señor los usa con un propósito de despertar la fe. La saliva no fue lo que sanó a este hombre, Jesús lo usó como un medio para que él crea, para que él pueda creer en el Señor. Y es la manera que Jesús hace, Él busca despertar en cada uno de nosotros nuestra fe. Y Él va a usar todos los medios posibles. Él va a usar pruebas, va a hacer milagros, necesidades para despertar nuestra fe. Él no usó un medio convencional, pero los que usa Él son efectivos. Él usó medios cotidianos, lo que la gente hacía, un poquito de saliva y será sanado. Y yo le digo, yo creo que muchos de ustedes han visto en amistades familiares, se cortó al niño, ven mi hijo, sana, 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 sana. ¿Qué es lo que hace? Sana, sana, sana. Y en verdad, yo tenía un amigo que en todo se ponía, aberturas y todo, y lo miraba, wow, mira, es que me sana, pero encima se ponía un poquito de no sé qué cosa más, de ceniza, y se sanaba, y de verdad se sanaba. Decía, wow, decía, es que yo sé que eso me sana. Y eso es lo que está haciendo un medio cotidiano, ordinario que el Señor está usando. Y Él va a usar, hermanos, nuestras familias, va a usar amigos, no importa el medio, lo más inconcebible el Señor va a usar para hacer su obra. Él lo va a usar. Nosotros no podemos oponernos a los medios que Él use,
en nuestras necesidades personales, no lo podemos hacer. En el versículo 36 dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más lo divulgaban. El Señor les dice, no hablen, no digan nada. ¿Y ellos qué hacen? Ellos iban y hablaban y proclamaban las grandezas de nuestro Dios. En definitiva, pues, en este último versículo hay ecos evidentes de dos pasajes del Antiguo Testamento. Primero, de Génesis 31, en el que Dios mismo, ¿qué hace? Dios mismo observa el resultado de su acción creativa y reconoce que todo lo que ha hecho era muy bueno, que todo lo que él había hecho era muy bueno. Y esta conexión con este último versículo nos describe algo muy importante. Tome en cuenta esto. Describe la acción de Jesús como restauración de una creación caída. Jesús está obrando, Jesús está restaurando lo que en el principio el Padre lo hizo muy bueno. Ahora dicen, todo lo hace bueno. Él está restaurando esa creación caída. Él está recuperando ese estado inicial en el propósito de Dios. En segundo lugar, mención a Isaías 35:5, donde el profeta, ¿qué hace? Nos hace un relato de un futuro escatológico de Dios, donde serán abiertos, dice, los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se despertarán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo. Eso es lo que está relatando. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que la salvación de Dios, Marcos en este relato nos muestra que la salvación de Dios está presente en el ministerio de Jesús. Lo que el hombre arruinó, lo que el hombre ha dañado, Jesús está restaurando a esa creación caída. Eso es lo que está haciendo el Señor. Como conclusión, recordemos que Jesús, Él sigue y seguirá y continúa buscando despertar nuestra fe. ¿A través de qué? A través de cosas cotidianas. Solamente Él sabe y puede responder a nuestra necesidad. Es el único a nuestras necesidades. No se olvide de esto. Y los puedo dejar como aplicación. No prohíba que Jesús actúe en su vida. No prohíba que Jesús actúe en su vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a prohibir? Usted me puede decir. Bueno, simple. Al no llegar al culto, usted le está prohibiendo al Señor que actúe. Porque hay algo más importante. Ouch. Bueno. Porque si usted le dice, primero está esto y luego el Señor, usted lo está diciendo, no ahora. En otras palabras, lo prohíbe al Señor que actúe a través de su palabra y ministre y sane su corazón y le dé la esperanza que usted necesita para esa semana ardua, dura de trabajo. Usted dice al Señor, no, hoy no, mañana, ok. Entonces, no le prohíba al Señor que actúe en su vida. Hoy no tengo deseos de adorar. Alce su voz, cántele al Señor con gozo, con alegría. Para que Él obre, para que Él sane sin temor, sin vergüenza. No lo haga. Hay muchos medios. Hoy no puedo salir a ayudar a alguien. No vaya, porque usted va a estar bloqueando una bendición de Dios. Cuando el Señor le llama a hacer algo, hágalo. No le prohíba al Señor actuar en su vida, para que a su vez usted sea ese canal de los demás. De tanta necesidad que hay. Cierro con este versículo, primera de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Nuevamente, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde el comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús.
Y ahora todo esto Él nos los ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Por medio de qué? Por medio de su evangelio, su bendita palabra. Bendito eres tú, Señor. Gracias por tu palabra. Padre amado, qué oportunidad siempre la que tú nos das, cada momento, cada día, para venir a tu presencia, Señor, y arrepentirnos de nuestros pecados. Que, Señor, esa sea la actitud de aquellos, Señor, que se han alejado, que te han fallado, que puedan arrepentirse y presentarse ante ti, en ese Dios que no hace excepción de personas, aquel que todo lo hace posible en sus manos, Dios amado. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos que tu palabra los pueda llevar a tus pies. Y sobre todo a nosotros, a tus hijos como cristianos, que tu palabra, Señor, nos lleve allá, a ese lugar, a ese encuentro, a ese lugar, a la cruz, para poder deleitarnos, Señor, en tu presencia. Padre, oramos. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Dios Altísimo, porque tú nos muestras que no se trata de los medios que tú usas. Señor, tú puedes usar a una mascota para mostrarnos tu verdad. Tú puedes usar a un reo, a un malvado y pervertido para cumplir tu obra. Tú puedes usar, Señor, a la persona más vil, como puedes usar, Señor, unas circunstancias, un momento difícil de crisis, para que nosotros nos acerquemos, porque ese es tu plan. Tú vas a usar lo que a ti te place usar. Señor, muchos hemos llegado a tu presencia por circunstancias, por intereses económicos, de hambre, de necesidad, Señor, de dolor, de traición, muchas maneras distintas. Esos son tus medios, Señor, medios muy comunes para atraer a tus hijos, a tus escogidos. Padre, que podamos tener el discernimiento y entender, Señor, que eres tú en medio de esa crisis. Que podamos entender que eres tú, Señor, acercándonos, hablándonos, para que podamos estar cada día más cerca de ti, Señor. Adorándote, Señor, con todo nuestro corazón, cada día más cerca de ti, Padre. Gracias, Dios Altísimo, por recordarnos, Padre. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, que tú no eres ese Dios que sigue un patrón, algo que está escrito, sino que lo haces como a ti te place hacerlo. Y lo que tú haces es perfecto, lo que tú haces es grande. Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesucristo, por tu vida en esa cruz que hoy nos permite acercarnos a Dios y escuchar su voz. Gracias, Padre, por enviar a tu Santo Espíritu a que pueda, Señor, aclararnos y ayudarnos a entender esa palabra de vida. Gracias, Espíritu de Dios, porque sin ti, Señor, nada podríamos hacer, Espíritu Santo. Bendito seas tú, Espíritu de Dios, y continúa ministrándonos toda esta semana. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Démosle alabanza a nuestro Señor. Nos podemos poner de pie y exaltar y cantarle. Dele gracias al Señor. Adorarle al Señor. Solamente a Él, al único Rey. Sí, Señor. Cántele al Señor, cántele con su corazón, con su mente, su cuerpo. Su trono de gloria, Señor, sí, Jesús. Sí, exaltado, Padre.
Dígale al Señor, sí, Él es el único fiel, el único grande,